Bien, buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Es siempre una alegría, es una bendición poder estar acá con ustedes para compartir el mensaje. Y bueno, una de las cosas que siempre ejecuta el Señor o que hace es por medio de la alabanza, el Señor va preparando nuestro corazón. A través de la alabanza, el propio Señor va mostrando características, va dándonos detalles de lo que es Él. Yo siempre analizando esta canción, esta alabanza que estábamos hace un momento cantando como tal, eh, anhela, o sea, yo me analizaba, ¿no? O sea, a veces trato más de analizar lo que canto que cantar como tal, pero yo decía, ¿realmente anhelo la presencia del Señor? Realmente, si tuviera alas, porque también cantábamos, realmente me gustaría ir y decir, no, Señor, por ahora espera un poco, prefiero estar acá en la tierra porque estoy pasándola bien, estoy disfrutando. Pero quizá después, quizá un par de años más, ya que tenga planes cumplidos, probablemente pueda ir contigo. Pero interesante, en una ocasión, es desafío para mí, o sea, si usted se identifica, adelante, pero decía un hermano allá en México, que los creyentes antes decíamos mentiras y ahora las cantamos, algunos. Dice, ¿por qué? Dice, porque antes decimos que le amamos, le glorificamos, pero a veces no es una realidad en nuestra vida. Y este pasaje de lo que vamos a ver el día de hoy es un mensaje de desafío, es un mensaje de motivación, pero también es un mensaje de reprensión. En algún momento, Juan, guiado por el Espíritu Santo, da un mensaje a un grupo de 7 iglesias y realza virtudes, destaca principios cristianos reales en su vida, pero lamentablemente también muestra debilidades que ellos habían tenido en su comunión con Dios. Vemos que a lo largo de estos 2 capítulos, el apóstol quiere mostrar a ese Cristo, la revelación de Jesucristo, el Cordero y el León. Bueno, parte de este título, recuerde que son frases que nos van a ayudar. Si recuerda Daniel, probablemente ya llevamos, esta sería la segunda semana sin Daniel, probablemente algunos ya se olvidaron, la absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Y ahora entramos a un libro maravilloso, tan poco entendido, tan difamado, tan alterado. Sacan una infinidad de personajes, dicen tantas cosas del Apocalipsis, cuando el verdadero propósito de este libro maravilloso, cuando el verdadero mensaje es la revelación de Jesucristo. A lo largo de estos 21 capítulos vamos a ver, 22, perdón, vamos a ver cómo se revela la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Como león, por el poderío que tiene como tal, el reinado que ejerce, y también por esta docilidad, por esta obediencia que tuvo de venir y entregar su vida. Entonces, si habla este libro del Señor Jesucristo y yo y ustedes somos seguidores de Cristo, creo que es algo obvio que tenemos que conocer quién es Jesucristo, qué puede hacer, qué ha hecho en el pasado y qué va a hacer en el futuro. Y esa es una de las maravillas, esa es una de las grandes cosas de este pasaje. Pero no podemos ir a la presencia de Dios, no podemos esperar que Él hable sin antes dirigirnos por medio de la oración. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, hemos venido esta mañana para que tú te glorifiques por medio de tu palabra en nuestro corazón. Señor, habla de acuerdo a la necesidad de cada uno. Hemos venido con diferentes situaciones, probablemente problemas del trabajo, problemas emocionales, problemas matrimoniales, una infinidad de cosas que a veces impiden que realmente estemos atentos a lo que tu palabra va a hablar a nuestro corazón. Te quiero rogar que me utilices a mí como instrumento inútil para poder exaltar tu nombre, para que a lo largo de estos 2 capítulos, si hay una figura que tiene que realzar, si hay alguien a quien tenemos que adorar, es única y exclusivamente a ti. Te damos gracias
Y te pido que este tiempo de aprender de ti sea de edificación. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La revelación de Jesucristo, el león y el cordero de Dios. Les decía, este mensaje tiene algo, estos dos capítulos tienen un mensaje realmente interesante. Primero, voy a entrar con lo siguiente. A partir de ahora, en estos dos capítulos, si se acuerda la división que hemos tenido, las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que sucederán. Dentro de este bosquejo, de esta división natural del propio libro, vamos a entrar ahora a lo que se titula Las cosas que son. Son dos capítulos, pero que realmente tienen una enseñanza maravillosa. Ahora, lo que vamos a ver va a tratar así. Vamos a ver un mensaje, recuerde, que Juan escribe a 7 iglesias que existieron y como tal vamos a ver qué virtudes mencionaba hace un momento, pero también qué debilidades. ¿Para qué nos sirve entonces estos dos capítulos? Bueno, eh, vamos a analizarnos y ver como iglesia local qué características tenemos de cada una iglesia o probablemente de una iglesia en específico. Como iglesia tenemos el desafío de afrontar los retos que Juan presentó a cada una de estas iglesias, pero también a la iglesia, al ser un conjunto de personas y estar en un lugar específico, la carta, estos dos capítulos específicamente, nos sirven para analizar nuestra vida y cómo estamos a la luz de cada iglesia. Puede ser que tú mantengas ciertas cualidades de una y digas, pero quizás tengo estas virtudes, pero tendré los mismos defectos. Quizás tengo estas mismas características, pero tendré también esas debilidades. Entonces, es un mensaje que nos va a desafiar como iglesia a analizarnos cómo nos encontramos, pero también tiene un mensaje personal para saber cómo estás tú con este Dios que adoramos, este Dios que servimos y a este Dios a quien realmente proclamamos. Entonces, si me acompañan, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, al final de sus Biblias, allá se encuentra, y vamos a ver una serie de mensajes y les decía, son realmente mensajes interesantes, mensajes muy buenos, pero una de las cosas que Juan va a destacar acá, y a lo largo de estas 7 cartas, o estos 7 mensajes da, primero, realza una característica o muestra un título del Señor Jesucristo para después contrarrestar con una falla que la iglesia estaba presentando. Y si ustedes están allí, bueno, la historia no vamos a entrar, pero puede ver a la luz de Hechos capítulo 19 que la iglesia, cómo se funda, tenía un lugar donde se adoraba a Diana a los Efesios, que era una mujer, que era una diosa, perdón, que era considerada la diosa de la fertilidad. Yo no puedo entrar en tantos detalles y en lo personal yo lucho mucho con eso, que estoy tratando de decir, bueno, puedo terminar dando una historia excelente, la ubicación geográfica, la población, características tan generales de la iglesia, pero el mensaje se pierde. Yo lucho mucho con eso, entonces créame que trate, a ver, enfócate en el mensaje. ¿Qué mensaje dio Juan a esta iglesia y qué mensaje Dios te pide ahora a ti que compartas con tu iglesia local? Creo, luché, espero hacerlo lo mejor, pero de verdad es un desafío constante esta carta porque hay tantos detallitos que yo en lo personal les decía me pierdo. Pero bueno, vamos a entrar directamente a este pasaje tan maravilloso. Les decía, la iglesia era una iglesia, obviamente sabemos que era una iglesia muy idólatra, pero una vez que entienden quién es Cristo en sus vidas, quién es este Salvador, pasa a mostrar lo siguiente el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, y mire, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto:
Primero vamos a partir, porque todas las cartas tienen el mismo destinatario, el ángel. El ángel es simple y sencillamente el pastor de cada iglesia local. ¿Ya? Ya la semana pasada, cuando el pastor dio la introducción, mencionó un poco esto y es exactamente, no podemos alterar el mensaje. Si es un mensaje dirigido a una iglesia y la palabra ángelos es un mensajero o un enviado, obviamente el mensaje le dice o está dirigido al pastor de cada iglesia local. No hay evidencia, no hay forma de interpretar que se esté refiriendo a un ángel como tal, porque a lo largo del libro también vamos a ver que existen ángeles, pero tienen un propósito diferente. En este caso, simple y sencillamente, es el pastor de la iglesia de Éfeso como el pastor de cada una de las 6 iglesias restantes. Una vez explicado eso, no vamos a luchar con capítulo 2 y 3 al escuchar la palabra ángel o escribe al ángel. Bueno, y les empieza a decir, pero lo interesante del versículo 1 es que realza la presencia, la omnipresencia de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo está en todo lugar. Vean lo interesante porque le dice, el que tiene, habla de su soberanía, de su autoridad. También dice, el que se mueve entre los 7 candeleros de oro, dice esto y empieza a mostrar realmente lo maravilloso de esta iglesia. Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen, mire, ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una de las características interesantes de esta iglesia es que esta obra habla de una fatiga tan extenuante, producto de su obra y de su evangelismo y del crecimiento que se había propagado en la iglesia de Éfeso. Pero realza otra virtud. Probaste o probó esta iglesia a los que se denominaban apóstoles y no los eran, y realmente los trataba como mentirosos. Una característica muy importante y necesaria en este tiempo, probar realmente los espíritus. Acá decía, ellos tuvieron esa virtud, los probó, los puso a prueba y dijo, aquellos que no eran, simplemente los desechó y los trató de mentirosos. Qué gran característica de esta iglesia, ¿no? Y continuamos, dice, pero llega al versículo 4 y hay un mensaje triste. Estoy utilizando una paráfrasis o una Biblia que resume algo, pero se me hizo interesante cómo lo resume este versículo 4. Mire, dice, sin embargo, hay algo que ya no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto, ojo, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. La iglesia en Éfeso es muy probable que se convirtió en una iglesia tan ortodoxa, tan fría, que llegó el punto de que amaban a Dios. Vemos que su obra era interesante, lo destaca versículos anteriores, pero esta comunión, esta relación se había hecho se había hecho fría. La iglesia mantenía buenos principios, mantenía una buena doctrina, pero la esencia del cristianismo, esta característica propia de amor natural, se había perdido en la iglesia. Por eso que le dice, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Vean qué gran tristeza. Después del Señor mismo decir, yo sé que de tu trabajo, yo sé de tu esfuerzo, pero ¿sabes qué lamento? Que eres una iglesia que ya no me amas como antes. Como ese cariño que tenías cuando recién me conociste, esta euforia, este gozo, ya no es de la misma manera. No está diciendo que perdió el amor, que ya no lo ama como tal. No, dice simplemente se hizo un amor diferente. Pero el amor sigue estando. Es algo que me llama la atención. Se permanecía, pero no de la misma manera que al principio. Y continuamos, versículo 5. Como tal, Dios va a ejecutar un juicio. Y eso significaría que pondría fin a la iglesia, versículo 5. Recuerda, mire, les dice, por tanto,
de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, recuerda cómo eras antes, cómo eras pagana, cómo eras idólatra iglesia antes de ser iglesia, cómo vivías en el mundo y les dice, les da el mensaje, arrepiéntete. Y les vuelve a dar el mismo consejo, y haz las obras que hiciste al principio. Les recuerda algo interesante y les da el juicio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Gran juicio que iba a ejecutar. Les da un ultimátum y les dice, regresa a lo que eras antes o realmente va a ser algo lamentable. Veo esta misericordia del Señor, porque Él pudo haber ejecutado el juicio y decir, ¿sabes qué? No más, no voy a tolerarte, se acabó. Pero esta paciencia, esta misericordia del Señor que le da la oportunidad, arrepiéntete, analiza y regresa a lo que eras antes. También la libertad en Cristo era reemplazada por libertinaje en esta iglesia. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Simplemente el mensaje de este grupo de los nicolaitas, el Nikos o Laos, Nikos Laos, que es una palabra compuesta, es eh, Laos es pueblo o tierra y Nico habla de un poder, es decir, personas que gobernaban pueblos. Esa podría ser la definición. Pero lo importante de su doctrina era libertinaje. Si usted quiere recordar algo, ¿quiénes eran los nicolaitas? Se enfocaban en la perversión, el libertinaje como tal. Y obviamente él les realza esto, dice, bueno, tienes algo también. Aborrece las obras y también yo las aborrezco. Y les dice ahora, y empieza a dar una promesa y empieza a confirmar algo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Recuerde que allá en Génesis capítulo 3, una vez que Adán y Eva son expulsados, se pone a dos serafines o dos querubines como protección y se impide. Y ahora, ¿qué simplemente está diciendo? Bueno, los creyentes disfrutan la oportunidad de tener acceso a dicho árbol y ¿sabe de qué manera? Por la fe en Cristo. Recuerda que dice, para no coman de él, para que vivan eternamente. Usted y yo no necesitamos comer de ese árbol. Usted y yo necesitamos relacionarnos con Cristo para disfrutar lo mismo que tenía Adán y Eva, que era este fruto, y nosotros lo hemos obtenido por la fe en Jesús. Vea qué maravilloso y cómo Dios viene ahora obrando en esta iglesia. Y pasamos, para no detenernos tanto, porque queremos entender el contexto y el mensaje total, vea virtudes, y ahora llegamos a la iglesia de Esmirna, versículo 12. La iglesia como tal tenía estas características. Primero le dice, mire, esmirna o mirra se usaba para perfumar y ungir cadáveres. Tenía esta como función y obviamente sabemos a dónde va dirigido. Y el versículo 8 nos dice, y realza un título maravilloso de Jesús. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. ¿Le suena familiar el alfa y la omega? ¿Le suena, ha escuchado? Vuelve a realzar el título. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque va a mostrar defectos de la iglesia en relación al título con el que Juan procede a hablarnos de esta iglesia. Yo soy, o más bien, el primero y el último, el que estuve muerto y ha vuelto a la vida. Y les habla ahora lo siguiente, versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué está diciendo? Habla de su conflicto, de su pobreza, pero también menciona algo interesante. Cuando habla, dice que de sinagoga de Satanás, ¿qué se estaba convirtiendo? Simplemente judíos que no habían recibido el mensaje de Jesucristo como el Salvador y sin embargo Juan procede a escribir y les llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Por el hecho de rechazar al Mesías.
No era por otra cosa, no era porque se identificaban o se hacían judaizantes, no, simplemente por el hecho de rechazar al Salvador. Ahora bien, también le dice el versículo 10, o más bien debería decir, no debes dejar de temer. Y lo leeríamos de esta manera, no dejes de temer lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante que habla que iban a sufrir persecución, pero es un periodo breve. Es un periodo breve que ocurrió en esta iglesia llamada la Esmirna. Ahora bien, esta corona era una guirnalda o una... Si ha visto los Juegos Olímpicos, en algunos lugares hace la representación y se da una corona, una guirnalda de como tal que se ponía sobre el cuello o sobre la persona a premiar. Bueno, en este caso, ¿sabe cuál es la corona de la vida? Es la propia vida, es la propia vida eterna que radica en Cristo Jesús. Continuamos con el versículo 11 y manda al creyente y confirma evitar la muerte eterna. Mire, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda o muerte eterna. Compartí hace tiempo cuando terminé Daniel capítulo 12. Algunos de nosotros no vamos a experimentar la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la muerte eterna, y donde vamos a ir a sufrir un castigo eterno. Algunos van a ser, o vamos probablemente a ser llevados directamente al cielo y no vamos a tener una segunda muerte física. Los que eh, esperen y lleguen a la segunda venida de Cristo, va a ocurrir exactamente igual, o arrebatamiento, corrijo, perdón, para que no se confunda. Entonces, habla de esta muerte que va a ser eterna y alejada completamente de Dios. Ve algo interesante, nosotros no vamos a experimentar esta segunda muerte, porque hemos pasado de muerte a vida. Recuerda 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y son hechas nuevas mediante la fe que hay en Cristo Jesús. Y continuamos, llegamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo, también considerada como la iglesia de Ciudadela. Y ahora vuelve a realzar otra característica del Señor Jesús. Mira, dice, el que escribe al ángel de la iglesia, versículo 12 del capítulo 2, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O también, esto dice el que tiene la espada, la aguda de dos filos, hablando del juicio que tiene el propio Señor Jesucristo para ejecutar un castigo. Recuerde que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y muchas características, el juez absoluto, y muchas de estas características se ven reflejadas en estas cualidades que Juan muestra en este versículo 12. Ahora bien, el trono de Satanás también se refiere en el versículo 13. En esa época había un lugar de adoración a Zeus. Zeus, dentro de la mitología griega, era el padre de los dioses, era la autoridad suprema. Y simplemente le está diciendo Juan cuando escribe a esta iglesia que en el versículo 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, hablando de esa figura. Pero mire, le realza una virtud interesante. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Qué maravilloso, ¿no? Dice, bueno, a pesar de estar en un lugar de oposición, a pesar de estar en un lugar tan idólatra, tengo un mensaje tan esperanzador para ti. No has negado mi fe. Puede notar que la iglesia en Pérgamo, perdón, se encontraba en medio de una oposición y sin embargo se mantuvo fiel. Qué gran ejemplo nos dan porque probablemente yo lo analizo en mí, no pienso tanto en usted. Quizás ante la menor presión, quizás cedo y me alejo del Señor. Y sin embargo esta iglesia permanecía. Mucha oposición y se mantuvo fiel en su convicción con Cristo. También dice parte,
Parte de todo ello era porque su fuera tan real que entendían quién era el Señor en sus vidas y qué era el mensaje que habían atesorado. Eso realmente es de destacar de esta iglesia. Lamentablemente, miren, también había un grupo que enseñaba todo lo contrario, y consistía en poner tropiezo a los hijos de Israel, probablemente como lo que se especifica en Hechos capítulo 15, donde se prohíbe de cuatro cosas: de lo sacrificado a ídolos, de lo ahogado, de sangre y de la idolatría como tal. Y lo dice el versículo 15. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y habla de todo esto. Versículo 14 simplemente dice acá: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué hacía? Bueno, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cuál era ese tropiezo? Aquí nos da la respuesta: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Vean cómo realmente la iglesia luchaba con esto. Bueno, pero también le dice: pues si no te arrepientes, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está hablando acerca de la justicia que iba a ejercer el propio Señor Jesús. Habla también del verdadero pan espiritual. Recuerda que allá en el Antiguo Testamento había un maná con el cual ellos se alimentaban, y ahora mismo les dice: bueno, ahora hay algo mejor que el maná espiritual, y este maná o este pan verdadero, este pan real, soy yo mismo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el verdadero pan necesario para la real aflicción del ser humano. El versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré el maná escondido. Y mira, interesante, me llamó la atención esto: y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual, nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Esto qué significa? Simplemente, ¿qué significa? Dentro de todo lo que se ha manifestado, es muy probable que sea como una especie de pase en el cual, al tener tu nombre inscrito, te permite tener acceso a Dios. Pero lo que me llama la atención es que Dios nos va a dar un nombre. La verdad, cuando yo pasaba por estos pasajes, me puso a pensar: ¿qué nombre me va a dar? Va a ser real, obviamente va a estar pensado en algunas características que yo presento. Recuerde que a la luz de la Biblia, todos los nombres tenían una virtud en relación a una característica que presentaba el bebé, y se ponían los nombres probablemente ya de un niño de edad un poquito más grande. Pero yo decía: ¿cuál va a ser mi nombre? Algo maravilloso que si, bueno, al menos yo solamente lo voy a saber, nadie más va a saber qué nombre me asignó el Señor. Y lo mismo va a ocurrir con usted. Es interesante, ¿no? Un nuevo nombre, decía acá. Y llegamos a la siguiente iglesia, y ahora la iglesia de Tiatira. Interesante que el Tiatira, o el nombre como tal, habla de un sacrificio continuo. Y llegamos y vuelve a realzar para mí uno de los mejores títulos de Dios. ¿Por qué? Porque realza su divinidad, su humanidad, pero también confirma que Jesús es el Hijo de Dios. No es uno de tantos, es el primogénito, el protococos, como dice allá Colosenses, el primero, el único en esencia, el único e inigualable, el auténtico Hijo de Dios. Mire versículo 18. Y escriba al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Una de las cosas que a mí me fascina de cuando quiero estudiar y cuando quiero volver a recapacitar cómo es la gloria de Dios, ¿sabe? Me voy al libro de Ezequiel y me presenta una figura tan hermosa. El libro de Ezequiel me da tantos detalles que yo digo: anhelo estar allí, quiero disfrutar de eso. Porque Ezequiel, a pesar, bueno, no a pesar, más bien,
Da unos detalles tan maravillosos, al menos para mí, que digo, eso es a otro nivel. Esto es de alabar y eso es de realmente en donde está depositada mi fe. Ese trono, ese lugar santísimo, esta gloria de Dios, en algún momento voy a poder disfrutarla. Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dice que le veremos cara a cara. Eso realmente es maravilloso. Y aquí lo dice, mire, logren ver la imagen cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, y le dice el versículo 19, yo conozco tus obras, y mire, empieza a realzar características, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Algo que mostraba acá, a diferencia de Éfeso, si logra ver el contraste, dice, mira, cuando tú partiste, iglesia de Tiatira, tenías buenas obras. Y sabes que estoy sorprendido que tus recientes obras o las últimas que han hecho han superado a las primeras. Qué maravilla, ¿no? Que el Señor le dice a Juan, dales este mensaje, diles que yo sé que hacían buenas obras, pero ahora estoy sorprendido de lo mejor que lo están haciendo. Qué hermosa virtud tenía esta iglesia. Y continuamos, pero tengo esto contra ti. Da una cláusula, hace una diferencia. Mira versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y mire, ¿qué características tenía esta mujer que se mencionaba así? Que se dice ser profetisa, no que era profetisa. Ella se decía profetisa. Y mire, ¿qué hacía esta mujer dentro de la iglesia en Tiatira? Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Vea la perversión de esta mujer, pero ellos la toleraban. Algo similar recuerdan en 1 Corintios capítulo 5, cuando se da un caso de inmoralidad y les dice, ¿y ustedes lo toleran, Corintios? Acá había algo igual y mire, le dice, y enseña a mis siervos a que cometan actos inmorales y más encima coman cosas sacrificadas a los ídolos. Hechos capítulo 15 les mencionaba estas cuatro cosas que se le advierte a los que no eran judíos dentro del concilio en Jerusalén. Pero algo triste y obviamente que a pesar de mantener buenas obras, a pesar de ser muy activos en el Señor, toleraban, eran permisivos y probablemente dijeron, lo importante es que estamos haciendo cosas, lo importante es que estamos haciendo mejores cosas, pero no importa, hay que tolerar, no es malo quizás rechazarlo. Y Juan, por medio del Espíritu Santo, los condena. Dice, pero tengo esto contra ti. Ahora también habla de un conocimiento absoluto de Dios, capítulo 2, versículos 22 y 23. Y le dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias. Y mire, es un mensaje que iba a ser tan difundido que iba a ser una advertencia para todos aquellos que cayeran en el mismo pecado que la iglesia estaba cometiendo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Que está mostrando la omnisciencia de Dios, el conocimiento absoluto de Dios. Sabía, probablemente la iglesia aquí estaba pensando que de la iglesia en Tiatira, que el Señor no sabía y que las demás iglesias no tenían conocimiento de la perversión que estaba practicándose. Y les dice, yo conozco todo y sin embargo va a ser tan difundido tu pecado que todas las iglesias sabrán lo que estás haciendo. Qué vergonzoso. Imagínense la vergüenza de que tú eres de la iglesia de Tiatira. Sí sabemos la maldad que hicieron. No, es tan claro en todas las iglesias que sabemos lo perversos que son. De hecho, en algún punto, cuando compartíamos la carta a los Corintios, se llegó un término que se utilizó como una mofa o como una característica de una persona mala, era
corintiarizar. Es decir, este es un corintio, este es un corintiano o este está corintiarizando. Es decir, está sumergido en pecado. Vean qué característica tan negativa y vergonzoso, ¿no? Te eres de la iglesia de Teatira, en su contexto recuerden. Ah, sí, es evidente el mensaje. Todos sabemos la perversión que hay. Desafío. Bueno, también le dice, bueno, ellos creían, a la luz del versículo 24 y 25, simplemente se lo resumo, ¿qué creían ellos? Bueno, miren la perversión que existía. Para experimentar la gracia, tienes que conocer el mal. Cuando tú conozcas el dominio, la autoridad, el poder que tiene Satanás en su esencia, entonces disfrutarás la gracia. Y Dios dice, no es así. Ellos creían eso, ellos estaban convencidos que era así. Y sin embargo, Juan les dice, no debe ser. Tú tienes que conocer la gracia. Tú conoces el mensaje. Tú conoces la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no tienes, Él les dice, ustedes no tienen que conocer a Satanás. Ustedes tienen que gozarse y conocer a Jesús, el Salvador de la humanidad. Dejen de enfocarse en otras cosas y rediríjanse al Salvador. Y simplemente también habla del reino de 1000 años de Jesús. En algún momento lo vamos a ver, no vamos a entrar allá cuando veamos capítulo 19 y capítulo 20, vamos a estar desarrollando. Pero aquí también les confirma que se iba a desarrollar todo esto. Y también habla de una estrella de la mañana. ¿Y cuál es esa estrella de la mañana? A la luz de Apocalipsis 22:16 es el propio Señor Jesucristo. Y si me acompañan allá, Apocalipsis 22:16 dice así. Y vean qué hermoso Juan describe y muestra esta cualidad del propio Señor Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Mire cómo dice, bueno, estás pensando quién es. Yo le daré el lucero, es decir, yo mismo me daré a ustedes, porque yo soy el lucero de la mañana. Vean qué hermoso y cómo Jesucristo muestra esta soberanía y confirma el mensaje en sus propias vidas. ¿No es esto realmente esperanzador? Y bueno, llegamos a la iglesia de Sardis. ¿Qué características tenía esta iglesia? Bueno, y vuelve a presentar un título realmente hermoso, mire, y hablando también del poder que tiene el Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis o al pastor de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero mire, le dice, pero estás muerto. Dice, yo sé que tienes un nombre vivo, yo sé que tú te jactas de algo, pero ¿sabes qué? Estás muerto. Yo creo que a la luz de todas las iglesias, no digo que una es más mala que otra, pero esto realmente es triste por ver la indiferencia que estaba presentando y por una de las cosas que desde un principio muestra. ¿Alguien prendió su micrófono? Si lo puede apagar, por favor. Gracias. Habla de una muerte espiritual como tal, pero también le dice, miren, versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Mire cómo los desafía a analizarse, dice, ¿a verdad? ¿Eres un hijo mío? ¿De verdad tienes comunión con Dios? ¿Tú sabes que Dios conoce todo y tiene el poder? Entonces, analízate. Porque puedes creer algo y puede ser que no lo tengas. Puedes estar convencido en la mente, pero en el corazón no hay algo real. No es que no eran creyentes, les estamos hablando de que, porque es una iglesia como tal, pero sí les desafía ver qué está pasando. Mira, versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis, no les dice todos, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Mire, de todo el grupo,
¿Qué está mostrando? Había un grupo muy pequeño que se mantuvieron puros a pesar de la adversidad que había. A pesar de la oposición y a pesar de lo que estaban experimentando, dice el versículo 4, unos pocos se mantuvieron puros. También vemos que son cristianos verdaderos. Versículo 5. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algo interesante. Una vez que ellos confirmaran esta relación con Dios, una vez que ellos mantuvieran estos principios, dice que Él mismo los iba a reconocer delante del Padre. Y todas estas citas después, por cuestiones de tiempo, usted las puede buscar, pero confirman esto. ¿Y qué estaba mostrando? Habla de verdaderos creyentes. Muestra también del libro de la vida. Y vamos a ver solamente un versículo, Apocalipsis 13:8. Y Apocalipsis 13:8 nos muestra esto. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Habla de esta característica y avanzando un poco, miré también lo que les decía, confesaré su nombre. Hace alusión a Mateo 10:32 y Lucas 12:8. Les leo Mateo 12:32 porque de verdad es un pasaje muy interesante y vean cómo lo realza el propio Señor Jesucristo. Mateo 10:32. Por tanto, y mire, tiene alusión con lo que estábamos leyendo. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y es una característica de esta iglesia. Aquellos que no se han manchado, aquellos que se han mantenido, aquellos que no han negado mi nombre, dice, yo también los voy a mencionar. Yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Mire qué hermoso era esta, qué característica interesante le da a esta iglesia. Y llegamos a la iglesia de Filadelfia. Y yo creo que una de estas características es, el nombre ya nos dice algo, amor fraternal, amor entre hermanos. Pero para mí es un mensaje triste porque habla a una iglesia indiferente. En palabras chilenas podría ser ni chicha ni limonada. Es decir, mantenían una fe, según ellos, pero ni hacían más ni hacían menos, se mantenían. Era una iglesia tan fría que dice que incluso que él los iba a vomitar. Qué triste y qué mensaje tan vergonzoso decir, bueno, esa característica, sí, la iglesia tibia, dicen que son creyentes, pero nunca hay nada, nunca hay salvaciones, nunca hay nada, están tibios, están por estar. Y vea cómo realza uno de los títulos también realmente maravillosos de la persona de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, bueno, por si no estás convencido quién es el que está escribiendo, por si aún no te queda claro, realza muchos títulos. Amén, sí, así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, es decir, Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice? Bueno, describe al Señor Jesucristo, lo mencionaba. Miren, eran judíos por descendencia, pero eran muy paganos en su forma de vivir. Y por eso que les dice en el versículo 9, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En el título me confundí, era el 7. Ahora sí lo leo, me salté hasta el otro. El 7, ahora sí, corrijo el título. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, ahora sí. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Vean, el santo. Santo, sabemos que una palabra que significa
apartados del mal. Nosotros somos llamados a ser santificados. Es un proceso que se llama santificación. Y en algún momento, cuando estemos delante de la presencia del Señor, vamos a ser completamente santos. Pero el único que mantiene este atributo incomunicable o esta característica que no se puede compartir en su esencia en este momento es el propio Señor Jesucristo, el Santo. Y les dice, obviamente, les llama sinagoga de Satanás. También habla de que los iba a librar de la tribulación en el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Por esto, dice, o como tal, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Dice que los iba a librar de una tribulación, de una situación compleja. Ahora, también da unas características. ¿De qué forma? Dice que les iba a dar seguridad absoluta al mantenerlos resguardados. Y esto es hermoso. Mire, versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. También habla de una ciudad que viene a establecerse. Habla de una característica que iba a realzar. Pero lo que a mí me llama la atención es la seguridad que le dice, bueno, si tú no niegas, si tú te mantienes, te voy a poner como una columna en el templo. Qué hermoso que les da esta seguridad. Dice, bueno, por mantenerte, te doy esta garantía. Y llegamos a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Y ahora sí, vemos uno de los títulos que había leído anteriormente, lo vuelvo a mencionar. El versículo 14 del capítulo 3. Escriba al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Destaca los títulos de Jesucristo en cuanto a su creación, también en cuanto a su autoridad, y también muestra a quién ellos habían aceptado y sobre quién estaba resguardada su fe. Versículo 14 al 16 les habla obviamente de estos creyentes, pero miren, eran poco comprometidos con el Señor. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, es decir, o indiferente, o completamente comprometido. Y mire, versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Según la historia, estuve averiguando, había unas aguas acá en la Odisea que eran aguas termales. Y si usted ha tenido oportunidad de tomar agua termal, agua con azufre, es una agua pésima. Tenía ciertas virtudes estas termas para ciertas enfermedades, pero es muy probable que estaba buscando y decían que estaba haciendo la alusión porque la gente en la Odisea entendía perfectamente esto que significaba, porque al no tener agua natural tan evidente o tan fácil, y si se lograba tomar de esta agua, era lo primero que se provocaba era este acto de regurgitar para evitar que alguien se sienta incómodo. Pero ellos lo entendían perfectamente y dice, bueno, así como cuando tú tomas esta agua que sabes que no sirve para tomar y te causa este síntoma, dice lo mismo voy a hacer yo si no te comprometes. Y era realmente algo que en su audiencia, en su contexto, ellos lo entendían bien. Les muestra lo vano de las cosas materiales. Era una iglesia que se decía ser rica porque había tres características que las mantenían y las voy a mostrar aquí. Eran una iglesia que tenía mucho poder adquisitivo y se jactaban de poder prestar ellos dinero. También era una iglesia o un sector que se caracterizaba por trabajar con lana y generar muchos recursos. Y también producto de estas termas o agua medicinal, también eran prósperos en cuanto a medicina. Entonces, ellos en el versículo 18, a la luz de esto usted entiende, tenían dinero, tenían muy buena ropa porque la adquirían de allí y también tenían medicina.
Y por tal les desafía de la siguiente manera, versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Les dice, mira, lo que realmente le está hablando es un sentido espiritual. Compra oro realmente valioso que yo solamente te ofrezco. Vestiduras blancas que se obtienen por medio de la fe que existe en mí. Y más que la medicina, más que otra cosa, algo que te ayude a ver realmente la necesidad de creer en mí. Era una iglesia que se había mantenido, se había enfocado en tantas cosas materiales. Y les leo el 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mire qué debilidad. ¿Hasta dónde puede llegar alguien por desviarse de la verdadera fe? Y no sabes, y les dice Juan, que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Dice, todo eso, todas esas cosas que has adquirido, ¿sabes cómo se puede resumir en una frase? Es vano, no sirve. ¿Se acuerda que ya Eclesiastés, el gran Salomón, fue el hombre más rico, averiguó todo y dice solamente una cosa? Es importante para el ser humano conocer estoy parafraseando, conocer al Creador desde su juventud. No hay nada. Todo lo demás, qué bueno. Mira, Dios no está en contra de las riquezas y no te vayas con esta mala percepción. Algunos de ustedes tienen la facilidad de hacer negocios y ser prósperos, fructíferos. Qué bueno. El problema acá es que ellos estaban amando eso y no amando al Creador que se los había dado. Ese es el problema. Dios no está en contra de las riquezas. Dios no ataca a los que son ricos. Dios está en contra del amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor que tú pones o la obsesión que pones en eso material que te da otras cosas, no en Dios. Puedes ser rico, puedes ser un buen creyente, claro, no, una cosa no está peleada con la otra, pero tienes que partir quién es Cristo en tu vida. Ellos lo habían perdido, ellos se habían alejado. Y termina versículo 20, les hace un llamado al arrepentimiento, les hace un llamado para que de verdad regresen a Dios. Y por último dice, Cristo anhelaba estar en esta iglesia, versículo 20, por ser tibios, el pasaje nos mostró antes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El anhelo ferviente que Cristo tenía de esta iglesia es ser parte de la misma, porque obviamente no estaba allí. Y les desafía, les da un consejo. Quiero realmente que ustedes me permitan ser parte de su vida y no un complemento, que yo sea la esencia de su vida y no un agregado más. Y los desafía. Y simplemente el versículo 21 termina, al vencedor le daré a sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Como tal, terminamos, para no alargarnos más, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Qué características tenemos? ¿Qué puede decir el Señor de nuestro compromiso y amor hacia Él? Porque como iglesia tenemos ciertas características de alguna de estas 7 iglesias. Pero personalmente, y si la iglesia está constituida como por personas, ¿qué clase de virtudes tienes tú? ¿Qué características puedes notar? ¿Eres la última la odisea? ¿Eres tibio? ¿Estás en la iglesia? Pues porque tienes que estar, pero la verdad no te interesa Dios. Quizás tú eres, te crees rico, quizás consideras que tienes todo por el hecho de haber manifestado una fe y quizás esa fe te lleva a ser indiferente en las cosas de Dios. Hemos visto 7 mensajes, visto 7 grupos de creyentes diferentes. ¿Qué tipo de creyente eres tú? El creyente que seas tú va a tener una repercusión directa en la iglesia local que se llama Iglesia Bautista Esperanza de Vida, porque somos un conjunto.
No puedes esperar que seamos una iglesia sana, no puedes esperar que seamos una iglesia de doctrina sana, no puedes esperar que seamos una iglesia que glorifica a Dios, no puedes esperar que seamos una iglesia que viva para Dios si no parte por ti. Tú haces un gran cambio porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si tú y yo empezamos a cambiar nuestro chip, si tú y yo empezamos a enfocarnos en el Señor y a dejar de lado todo aquello que no agrada a Dios, grandes cosas van a empezar a ocurrir en la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Es un desafío personal y grupal. Personal porque es para ti. Grupal porque es para todos los que estamos aquí. El Señor tenga misericordia de nosotros y que realmente pueda haber virtudes. Aquellos defectos no te sorprenda que los va a ser evidentes, van a costar, pero si es para glorificar su nombre y para que seamos la iglesia que Dios quiere, sean bienvenidos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, gracias te damos por estos 7 mensajes, realmente desafiantes, realmente nos ponen a analizar nuestra vida. A veces quizás nos obsesionamos, quizás no damos el peso a lo que realmente es ser cristiano. Creemos algo, decimos algo, pero vivimos de una manera diferente. Ten misericordia de nosotros. Yo te pido que obres en mi corazón. Cambia, quita aquellas cosas que no te agradan y que realmente afectan a la comunión de mi iglesia local. Si tengo que pasar sufrimiento, si tengo que pasar tristeza, si tengo que pasar lágrimas, pero es para purificarme y para que yo sea el instrumento en tus manos que tú deseas, hazlo, Señor. Estoy dispuesto a aceptar lo que tú decidas para mí, porque yo quiero ser un instrumento y quiero ser un pilar importante en mi iglesia bautista Esperanza de Vida. Habla, obra, transforma, crea un corazón limpio que te alabe y te glorifique. Te ruego por cada uno de mis hermanos que han escuchado estos mensajes, que al terminar este día o esta predicación podamos analizar qué creyentes somos, pero principalmente qué creyentes queremos ser, para que juntos alabemos y exaltemos tu bendito nombre. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, una de las cosas maravillosas de este tiempo para orar, para escuchar el mensaje, es también ahora a través de la alabanza. La alabanza tiene como meta al principio prepararnos para la predicación y estar atentos, pero después de la predicación también tiene como desafío llevarnos a reflexionar de quién es Dios en nuestra vida. Así que cante con gozo, cante con alegría y disfrute de esta comunión con Dios. Gracias, Panchito, por el mensaje y que Dios nos ayude a ser fieles, no ser como las cosas que